insoportable dolor ciático. Y es el doctor Glave, reumatólogo. Buenos días, doctor. Un gusto tenerlo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación nuevamente. Ahora para hablar de la ciática, este dolor que a veces te paraliza, de un momento a otro puede aparecer, y acá tenemos el cuadro para ver dónde es específicamente, doctor. Es como por aquí la zona, ¿verdad? Claro, o sea, es por la compresión del nervio ciático, perdón. Sí. Y esa compresión del nervio ciático va a producir un dolor con una irradiación determinada que es en la zona de inervación justamente del nervio ciático, que es por la zona de atrás y va hacia Es un adelante. dolor insoportable que de pronto aparece, que tú lo tenías ayer, ¿verdad? Así Janet? es, Ethel. Atención, señoras en casa, caballeros, por ahí puede, Ethel, que estén sintiendo un dolorcito medio extraño por la parte de acá y de pronto se refleja hasta llegar a la punta de los pies y realmente es muy molestoso. Yo sufro de eso, doctor. ¿Y el nombre de la ciática viene por el nervio? Por el nervio ciático, definitivamente, ya. claro. Y aparece de pronto, doctor, ¿cuáles serían los signos de alarma, quizás? En primer lugar hay que ver cuáles son las causas, ¿no? Pero los signos, en el sentido de que se produzca el dolor, es un dolor, como bien has dicho, Sí, que acá. empieza en la Sí. parte baja de la espalda y va irradiándose en toda la parte de la inervación. Se siente más, doctor, cuando por ejemplo se cae algo y si quiero recogerlo, ahí sí siento que algo como que... Doctor, Mira, hay ¿y un le dolor da muy todos o solo es por los años? ¿Y cuál es? ¿Cómo? Por eso, depende de la causa. ¿Cuáles son las causas? Si se comprime el nervio ciático, puede producir ese dolor. Ahora, hay que tener una historia clínica y ver los signos de alarma para ver si es que necesitamos una consulta médica, una consulta con un médico general o una consulta con un médico especialista, si necesitamos Pero exámenes, causas, doctor, etcétera. por ejemplo, ¿por qué Entonces, le pasa esto a Janet? A mí me ha pasado, estando embarazada de mi segunda hija y teniendo que cargar a la primera, caminaba y ¡pum! Me dolía. De verdad, sí. Eso, Entonces, doctor, claro, las el causas. embarazo. si el dolor va a durar más de una semana, el dolor no cede con medios físicos, no cede con analgésicos simples, el dolor sigue irradiándose o, por ejemplo, comienza a haber falta de sensibilidad o parestesias, adormecimiento, entonces ahí sí hay que consultar y probablemente hacer la evaluación para ver cuál es la causa definitiva del dolor. En mi caso fue que di a luz y nunca más me dolió. Es pero- decir, El embarazo doctor, es una causa también, embarazo, ¿no? claro. Que puede producir, o también una pequeña compresión, un problema, una distensión de un músculo que está ahí que puede llegar a pueden ser comprimir. muchas en realidad. Muchas, Lo claro. importante es detectar que tienes un dolor allí y que te irradia toda la pierna y que definitivamente un médico podría hacer el despiste, ¿no, doctor? Pero lo importante en esto es que la manifestación de un dolor lumbociático, lumbociatalgia, que es dolor del nervio ciático, producido por esa compresión, tenemos que ver si necesitamos hacer pruebas o no las necesitamos. Ah. Entonces, por eso es, si el dolor persiste, el dolor no cede con medios físicos, con calor, con masajes, con analgésicos simples, entonces hay que consultar con un médico general en primer lugar. Pero si esto ya está en el médico general, la sospecha, por ejemplo, de una fractura, la sospecha de un problema de una espondiloartrosis severa o de una hernia del disco o algún otro tipo de problemas que requieran de una evaluación más especializada, entonces hay que ir sí ya al estudio de imágenes. y Entonces vamos demás por las para- alarmas, doctor, Las para que la gente en casa alarmas. diga de repente yo estoy sufriendo de ciática. Dolor intenso. Claro, es un dolor, pero Claro. El asunto de la intensidad también depende de la persona. Entonces también en la historia clínica ve alguien que sufre frecuentemente de dolores o alguien que no tiene mucho dolor y de repente bruscamente, una persona joven que no tiene mucho dolor y que bruscamente tiene un dolor, entonces ese es un signo para llamar la atención a la posibilidad de una evaluación más detallada del problema. Tenemos la cojera también, doctor. Hay ya debilidad Yo ayer muscular. estaba así. O sea, cuando ya hay una tú estabas con alteración dificultad muscular. para caminar. Sí, estaba así. Sí, ayer estaba Claro. así. Cuando hay una alteración muscular, entonces ahí sí tenemos también como signo de alarma importante. Debilidad muscular, entumecimiento, inmovilidad, falta de sensibilidad porque ya el nervio ciático comienza a tener un nivel de afectación que llega a hacer perder la sensibilidad ¿Qué es en la inervación del lo nervio. peor que puede pasar en una persona que está sufriendo del nervio ciático y que no se hizo ver y que dice yo soy valiente, yo aguanto el dolor? Acá es importante porque acá hay dos extremos. Ajá. Más aún ahora en momentos de pandemia, ¿no? No se trata que por un dolor que tenga de repente una irradiación hacia miembros inferiores, inmediatamente tengamos que hacer una radiografía o una tomografía.
Pero tampoco se trata de dejar pasar una posibilidad de un diagnóstico que sí requiera de un tratamiento diferente a simplemente los analgésicos, relajantes musculares o medios físicos. Entonces, si alguien tiene un dolor en la espalda, dolor bajo de espalda, ese dolor se irradia hacia los miembros inferiores, tiene que estar, en primer lugar, no quedarse en la cama, pero tampoco hacer trajín. Como bien decía, por ejemplo, la forma de agacharse, la forma de movilizarse. Ver qué cosa es lo que le produce el dolor. Llamar a un médico, en este momento se puede llamar al médico, y darle las manifestaciones que él tiene. El médico lo puede orientar, de repente con analgésicos. Si este dolor persiste, entonces sí tiene que ser evaluado por el médico para ver si necesitamos hacer algún estudio para ver la causa. Claro, y el tratamiento, doctor, la ciática se puede curar. El problema es que la ciática en sí mismo, o sea, es un término muy general, dependiendo de la causa. Si la ciática es por una fractura, necesita un tratamiento. Depende para la fractura. de la causa, ¿verdad? Una espondiloartrosis, necesita una hernia del disco. ¿No has chequeado tu causa? Sí, lo mío ha sido básicamente porque me puse de jardinera el día domingo y empecé ahí con el pico a sacar algunas hierbas e hice un movimiento mal hecho. Entonces ahí lo que hay que hacer es no dejar de hacer actividad física. Eso es algo importantísimo. No es tirarse a la cama, pero el otro extremo tampoco. Claro. Tampoco se trata de hacer mucho trajín. Entonces, guardar reposo, un reposo relativo, nosotros decimos, hacer las actividades dentro de casa y tomar analgésicos. Si hay alguien en casa que sufre de ciática crónica, por llamarlo de alguna manera, ¿qué es lo que le podría pasar en el peor de los casos? ¿Puede caer en invalidez? Lo que hay que ver es la causa. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué es que sufre de ciática crónica? Definitivamente no es una fractura, Claro. Puede ser una espondiloartrosis, requiere de un tratamiento, requiere de ejercicios de rehabilitación, fortalecimiento de grupos musculares, puede ser una hernia del disco que llega a tener una compresión pero que no es todavía de necesidad quirúrgica, entonces necesita de actividad física dirigida, ordenada, con rehabilitación, fortalecimiento muscular, ver posturas, ver cómo es que hace sus actividades. Hay una especialidad, por ejemplo... Perdón, doctor, que lo interrumpa, eso que acaba de decir es tan importante porque los jóvenes y también los adultos, Ethel, solemos tener una muy mala postura. Yo veo a muchas jovencitas que están así, se paran de esta forma y a muchos jóvenes también. Regresamos a la Pánfila, también la he visto así. Entonces, al retornar, doctor, ¿podría decirnos si la mala postura puede hacer que termine en una ciática crónica? Eso y más, al retornar, Ethel. Así es, y más preguntas, mándenos sus preguntas. Claro que sí, está el doctor Glave aquí. Volvemos. Ya estamos de regreso, Yanet. La pregunta que le hiciste antes del corte. ¿De acuerdo, doctor, o se la repito? Era la postura, la importancia de la postura. La mala claro, postura. Sí. Todavía tengo memoria. ¿Puede causar la mala postura de la gente joven podría generar que luego el nervio ciático te juegue una mala pasada? Más bien yo diría al revés, ¿no? O sea, si alguien tiene un problema por alguna de estas causas del nervio ciático, entonces ahí el asunto de la postura, sobre todo si es que esto es crónico, que era la pregunta de más personas que sufren crónicamente de esta lumbociatalgia. Entonces ahí es importante ejercicios de rehabilitación y definitivamente, ¿no?, también postural, ¿no? Como siempre, usted tan espléndido, doctor. Gracias, Nos doctor encanta Glave, tenerlo. sí.